Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en esta clase. El tema que nos convoca hoy son sobre las diferentes fuentes de información y los diferentes tipos de recolección de datos. Toda esta información que le vamos a brindar hoy les va a servir para futuras clases y futuras salidas a terreno. Antes de iniciar el desarrollo de la clase, vamos a recordar que un dato científico es el resultado de la medición de una variable. Los datos pueden ser primarios o secundarios. Los datos primarios son los obtenidos por el investigador en relación a los objetivos que tiene para su investigación. Son los que se conocen como datos de primera mano. Los datos secundarios son aquellos recolectados por otros investigadores en relación a otros objetivos, pero que los vamos a utilizar para analizar y realizar nuevas conclusiones. Desde esta clasificación de datos, las fuentes de recolección también las vamos a clasificar en primarias y secundarias. Las primarias hacen a las estrategias de recolección de datos: la observación, la entrevista y la encuesta. Tienen la ventaja de darnos datos más específicos y más confiables, pero tienen la desventaja de tener más tiempo de preparación y mayor costo. Las fuentes secundarias, como hemos dicho, son aquellas fuentes en donde los datos ya están elaborados. Tenemos fuentes que son permanentes y fuentes eventuales. Dentro de las permanentes encontramos las estadísticas vitales, las estadísticas en salud, los indicadores básicos que nos hablan de la situación sociosanitaria de un país o una región. Dentro de las fuentes eventuales, el ejemplo que siempre damos es el censo, que se hace cada 10 años. La ventaja que tienen estas fuentes es que es más rápida la recolección del dato porque ya están hechos. Solo tenemos que buscar la documentación donde se encuentran. Pero tienen la desventaja de que al haber sido realizados con otros objetivos, puede ser que no sean tan precisos y tan confiables, porque no sabemos tampoco cuál fue la definición que utilizaron para recolectar los datos que querían recolectar. Vamos a hablar ahora de los métodos de recolección de datos que hacen a las fuentes primarias. Dentro de estas fuentes teníamos en primer lugar la observación. La observación es el registro visual de un fenómeno o variable que queremos estudiar. Tenemos distintos criterios para clasificarlas. Tenemos las observaciones participantes y no participantes, directas e indirectas. La participante es aquella observación en la que el investigador se introduce dentro de la comunidad a la cual quiere estudiar. Habitualmente es la que hacen los antropólogos y los sociólogos. En este sentido, cuando, por ejemplo, queremos conocer cuáles son los hábitos alimentarios de una familia, nos introducimos en esa familia, formamos parte de ese grupo, seguimos sus costumbres, sus rituales, y así vamos recolectando la información, observando, dialogando con las personas, mimetizándonos con ese espacio en el que estamos investigando. Por otro lado, la investigación realizada a partir de una observación no participante quiere decir que el observador no va a interactuar con su objeto de estudio. Simplemente va a observarlo desde afuera. Llamamos observación directa en el caso de que no utilicemos ningún instrumento para poder observar. Pero si utilizamos, por ejemplo, un microscopio, ya hablamos de una observación indirecta. Otra forma de clasificarlas es la investigación, si es estructurada o no estructurada. Es decir, si tenemos una manera en la cual nos va dando un orden para hacer la recolección, como por ejemplo cuando se hace un examen físico,
o no estructurada cuando simplemente observamos y vamos viendo, por ejemplo, la conducta de una persona. También pueden clasificarse según el espacio en el que hacemos la investigación en observación de campo o de laboratorio. Siguiendo con los métodos de recolección de datos, tenemos las entrevistas. Las entrevistas es un método clásico de la metodología cualitativa, a diferencia de la metodología cuantitativa que se basa en un cuestionario estructurado. Las entrevistas es como una manera de diálogo entre dos o más personas. Estas entrevistas podrán ser individuales, ¿sí?, cuando se genera una especie de conversación entre las personas donde no hay una estructura, es una conversación informal. O el investigador podrá, caso contrario, tener de antemano armado un guión para no salirse de la cuestión que está investigando. En ese caso, estamos frente a una entrevista semiestructurada. Ahora bien, las entrevistas también podrán ser grupales. Aquí podría darse que el investigador entrevista a un grupo, o el caso contrario, que el grupo entrevista a una sola persona. Estas entrevistas podrán ser de manera personal, frente a frente, o también hay un recurso donde se utilizan las entrevistas telefónicas. El otro método que se utiliza y que en algún momento utilizarán son las encuestas. Estas encuestas, a diferencia de las entrevistas, tienen un orden en las preguntas y un orden en las secuencias. Es decir, que todos los participantes van a contestar las mismas preguntas en el mismo orden. Estas también podrán ser individuales. Estas se dan en un contexto de entrevista, es decir, el investigador es el que pregunta y es el que va anotando o registrando en el papel. O en el caso contrario, podrán ser encuestas grupales. Estas se dan en un contexto de cuestionario, donde los propios participantes son los que van rellenando las encuestas. Así también, estas encuestas podrán hacerse en forma personal, a través de vías telefónicas, a través de un correo postal o de un correo electrónico, o usando redes sociales u otros medios que brindan hoy Internet. Respecto al cuestionario, el cuestionario es un instrumento estandarizado y autoadministrado. Sus preguntas sobre todo se orientan a indagar una o más variables relacionadas al problema o a la cuestión que uno desea investigar y por supuesto al objetivo que tiene la investigación. Este cuestionario también podrá ser personal y de dos maneras. La manera de preguntar en el cuestionario podrá hacerse a través de preguntas tipo flexibles o abiertas, donde la persona podrá brindar una respuesta más detallada. O podrá ser de preguntas cerradas con respuestas ya hechas de antemano y en ese caso deberá optar por una respuesta. El cuestionario es un documento que sirve para recolectar información. La característica importante que hay que tener en estos métodos y en este instrumento es que las preguntas deben ser muy bien redactadas para que la persona o el participante entienda lo que pretende el investigador. Además de la redacción, deberá evitarse confusión o ambigüedades. Bien, ¿qué hemos visto hasta aquí?
hemos visto qué es un dato científico, cómo lo clasificamos, cuáles son las fuentes de recolección de datos, los métodos de recolección, las distintas estrategias, como la observación, con la ventaja que tiene de ser una manera de recolectar datos confiables, la entrevista como una forma de recolección de datos en profundidad y las encuestas que nos permiten recolectar información en un solo momento de muchas personas y muchas variables al mismo tiempo. No obstante, lo que te hemos dicho en esta clase lo vas a poder ampliar con la bibliografía que, como siempre, te dejamos en pantalla.